Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Queremos hacer un breve cierre para el curso CERES, justo para que estén listos ya para el ENAR. Y nos acompaña aquí el doctor Oscar López Urrutia. Esta breve plática, que va a ser algo muy ameno, esperamos que les sea muy útil y va de acuerdo a una especie de qué trucos y consejos para que contesten el ENAR. Pues sí, más bien es para reducirles el estrés. Lo que queremos es que tengan no solo las habilidades de responder un examen, sino la capacidad de que esto no les afecte tanto en el examen. Porque la forma emocional en cómo uno llega al examen, uno ya viene alterado, ya viene un poquito estresado. Entonces, lo más importante siempre ha sido que no vas a concentrarte, no vas a responder al 100, no vas a poder atender a un paciente si no estás tranquilo. Entonces, si estos tips que les damos les ayudan, es lo que vamos a buscar, que los guíe, que puedan economizar bien sus tiempos, que se estresen y se desesperen lo menos posible para que se enfoquen más bien en lo que sí saben resolver, sí pueden resolver y que puedan darse después el lujo de sentarse con calma, leer la pregunta 6 veces si es necesario, de algo que un tema que no manejen al 100 y que les estuvo costando mucho tiempo. Perfecto. Bueno, pues unas breves, ¿qué será? Una introducción para guiar esto. Tú te recibiste como médico cirujano y después hiciste la especialidad en traumatología y ortopedia y luego la alta especialidad en ortopedia pediátrica, En ortopedia ¿correcto? pediátrica. ¿Tú cuándo hiciste el ENARM? Eso ya tiene 5 años exactamente. Todavía estábamos con el viejo régimen de hacer 400 y algo preguntas y hacer todo el día estar ahí encerrados. Entonces ya es bastante tiempo. Y ha cambiado, ¿no? Cada año va cambiando el formato. Me parece que el año pasado fueron 280 preguntas. Y también el formato. ¿A ti te tocó digital? A mí me tocó Completamente. completamente digital. Ujú. Tu laptop de mala calidad, pero digital. Entonces han habido muchas modificaciones. Desafortunadamente esto es algo que está fuera de nuestro control. Lo ve entre la SEP y la Secretaría de Salud. Ahorita que ya uno está fuera, ya se empieza a llevar con esta gente y te das cuenta que es un mundo de gente. Ahorita Semarnat también ya se metió en la formación del examen porque ellos también están, aunque lo presentan y no disputan un lugar con los médicos civiles, los médicos militares tienen que presentar el INAR para poder colocarse en algún lugar. Entonces, se ha modificado mucho, mucho tuvo que ver el sexenio de este Peña Nieto, que fue el que modificó más todavía el examen, pero no es hasta ahorita, estos últimos 3 años, que ya hubo una modificación un poquito más brusca. Les voy a ser muy sincero, Ajá. yo en lo personal considero que ahorita es más difícil entrar porque ha bajado el rango de error que tienes. Digo, 450 preguntas son muchas, sí, pero no es tanto el margen de error. Y si tú haces obviamente cálculos, pues obviamente te sientes más seguro en equivocarte en 10. Ahorita no, ahorita ya son menos. Entonces, ese es un estrés. Ujú. La otra es que también ya no es todo el día. Entonces, tienes medio día solo de examen, lo cual hace que toda tu situación para resolución del examen sea en medio día. ¿Se siente menos estrés? Claro que sí. ¿Te sientes menos cansado al final del día? Eso sí, lo entiendo. Entonces, hay sus mejorías y el por qué antes, ahorita ya se considera que no es un examen pedagógicamente aceptable, entonces por eso se hicieron ciertas modificaciones. No se les quitó lo que es el descanso, en teoría a la mitad del examen se les hace una pausa, les dan como 20 minutos para que se puedan sentar. Entonces, justo de eso queremos hablar. Yo en lo personal me sentía muy alejado de la realidad a como estamos ahorita, porque pues ya son 5 años, ¿no? Yo ya me siento fuera de lo que está pasando. Y como tal experto del ENAR no existe en este país, y si existe debe ser una persona, un diablo, casi cuernos y cola y todo, porque no puedo creer que haya alguien que se dedique a hacer esto y que todavía aparte lo vea normal el hecho de que no haya una posibilidad de réplica en algunas preguntas. Entonces lo que hice fue preguntarle a mis residentes recién ingresados y obviamente de ortopedia, algunos de cirugía general que me encontré, de gine y de pediatría.
Y la verdad es que el consenso de todo esto es muy dramático en el hecho de sentir que te sientes otra vez en una escuela primaria o secundaria o preparatoria donde llenabas bolitas y palitos y te sentabas y era, no te salgas del circulito, me siento bien estresado porque me salió mal. Entonces, ese sentido sí está muchísimo más estresante porque ya casi todos los que están haciendo exámenes en la universidad los hicieron en computadora. Al final, terminando o entrando en la residencia, van a hacer puro examen a computadora. Cada vez que les hagan un examen anual para el siguiente año de residencia, es en computadora. Yo cuando me titulé mi examen profesional, que lo llamamos ya de consejo, fue a computadora, fueron 310 preguntas en 8 horas, entonces ya más o menos tu cerebro piensa, ¿no? Y ahorita tener que hacerlo otra vez en papel, pues a ellos les causó mucho estrés. Lo que sí me decían es que la computadora que te dan ya no es una laptop, ya es una tablet. Van a trabajar ustedes con una tablet simple y sencilla, un poquito estresante también tener que andar tocando esto y no saber, porque el sistema operativo les dicen, tienes que guardarlo, no le muevas, que no sé qué. Entonces, pongan mucha atención cuando les den estas indicaciones para ya no tener que estresarse después de eso. No intenten responder luego, luego, no intenten empezar luego, luego, espérense un poquito, vayan con calma. De las cosas que también me comentaron mucho, y son cosas que uno no lo percibes hasta que ya vas empezando, es que cómo voy a distribuir mis tiempos, ¿no? Que era lo que platicábamos. O sea, si yo te digo son 280 y te van a dar la mitad, ¿no? Entonces puedes empezar 140, 140. Pero tu fuerte es ginecología. Yo te recomendaría, como lo hemos platicado con los residentes, es empieza con gine, busca las preguntas, empieza en ese bloque, asegúrate que estás empezando en esa parte, porque eso te va a ayudar a economizar en otras cosas. Por ejemplo, hay quienes son muy buenos para gine y malísimos para interna, o para pediatría son muy buenos y tienen facilidad de responder esas. Entonces, busquen orientarse de una buena manera en la hoja de la respuesta, porque eso también nos va a hacer un poquito perderse. Siempre hagan double check. O sea, si voy a estar en la 10, asegurarme que estoy en la 10, asegurarme que estoy poniendo mi respuesta en la 10. Y si me voy a separar o me voy a mover a otro bloque, volver a hacer lo mismo. O sea, entonces, por supuesto que hay que tener una estrategia previa, ¿no? Algo muy pensado para que no les agarre, supongo, desprevenido todo esto. Entonces, considerando que si el tiempo es menor a antes, las preguntas son menos y entonces el rango de error también disminuye, pues a ver, lo ideal obviamente es leer la pregunta muy bien, pero lo que tú recomiendas es leer primero la pregunta antes que todo el enunciado. Claro, lo que te conviene mucho en esto es, vas a tener preguntas trampa. Si tomaron todo el curso, yo en una parte les dije, van a haber preguntas de mucho son, de un renglón, y yo creo que como 6 párrafos, y entonces ya perdiste mucho tiempo cuando la pregunta pudo haber sido algo tan simple y tan sencillo, y ya te ahorraste leer a estresarte, ¿no? Entonces, sí les recomiendo también que se enfoquen en la pregunta y sobre la pregunta lean, porque eso los va a ayudar a recortar. Entonces, son cosillas, pequeños datos, chicos, que ustedes tienen que aprender a economizar. ¿En qué pierdo tiempo? ¿En qué no pierdo tiempo? ¿Qué es lo que más se me dificulta? De estas preguntas de falsos o doble negaciones, las van a ver y van a ser preguntas que son incómodas de responder porque te hacen pensar 2 veces las cosas. Entonces, no se estresen, solamente dense un ratito más, son las que te van a reclamar más tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, de esas separaciones sí. Ok, entonces, bueno, previamente dijiste que primero como que se vayan enfocado a los módulos o temas que más saben, ¿no? Sí, su fuerte. Entonces, digamos que ese es, supongo, vas fluyendo más y vas dejando unas preguntas que tienes que pensar un poco más de tiempo. Entonces, para regresarte, después de que contestes las preguntas que son tu fuerte, para regresarte a las preguntas que dejaste previas, cómo hacerle para no perderte, o no sé, no pierdes tiempo en ese buscar, regresarte. Vas a tener que ser un poquito más estructurado en cómo llenas las cosas. Esto se llama fluidez de pensamiento. Digamos que son buenos en pediatría. Entonces, una vez que tu cerebro empieza a tener esa facilidad de responder, tu cerebro empieza a tener más calma, empieza a decir, no tengo estrés, voy a seguir. Pero eso significa que estás dejando mucho peso en tu capacidad de organizar las respuestas, ¿no? Entonces, las recomendaciones que luego se dan es,
Si yo tengo un bloque de pediatría y esas son 25 preguntas, siendo exagerados, ¿no? O sea, me refiero de que solo son 20. Entonces, empiezas desde las 50 hasta las 75. Tienes que estar sumamente seguro, corroborar 2 veces que estás en la pregunta 25, 50 y que vas a responder o en la 25 o en la 50. Porque incluso si tú estás respondiendo este examen y te vas de corrido, por el hecho de que estás en una situación de estrés o de ansiedad, va a llegarte a pasar que vas a cometer el error de brincarte o de brincarte una respuesta o incluso brincarte una pregunta. Ya se desfasa todo. Se desfasa todo. Y hay problema, y es aún mayor tu problema porque ahora resulta que como tú te fuiste de corrido, jamás tuviste en tu cerebro, en tu capacidad, decir, pude llegar a no tener un problema. Y tú ya entregaste tu hoja. Y ni siquiera tuviste la capacidad de hacer un double check. Lo cual sí les recomiendo, aunque lo hagan de corrido. O sea, sabes que ya acabé, estoy seguro que hice todo bien. Reviso pregunta por pregunta. Estar conforme con mi respuesta me va a tomar menos de un minuto. Y si economicé desde el principio, vas a tener un cacho más de tiempo. Entonces, son cosillas que te van a servir a estar completamente seguro. Tengo un estudiante que, bueno, no es un estudiante, ya es un R1, ¿no? Ya es un residente. Que les hicieron su examen apenas, ya estamos a la mitad del año en la residencia. Y a fortuna para él es un examen con poco peso. Entre lo que estábamos platicando, comete ese error, se brinca una pregunta, llega a la pregunta 90 y se da cuenta que está respondiendo 91 y borra todo y vuelve a arreglarlo. Afortunadamente era en computadora, pero si tú traspasas eso a una hoja donde tu escáner, que obviamente les tengo la mala noticia que son de esos escáneres viejos y horribles, que solamente checan qué es un círculo oscuro y qué no es un círculo oscuro, y tú lo borraste o te equivocaste, pues obviamente el escáner no te va a dar chance como de, bueno, lo que él quería decir era esto. Sí, claro. Entonces no va a poderse hacer así. O sea, tienes que borrar súper bien, tienes que rellenar muy bien. Y obviamente ese es el problema, porque llenar un círculo no tiene chiste. El chiste es que si lo borras y haces otro círculo, en tu conciencia puede o no que el lector lo lea. Entonces es algo que yo les recomiendo que no le den oportunidad a alguien más sobre su calificación. Como esas cosas que te ponen ¿te comprarías una moto? No, pues si la muerte viene, ¿por qué la voy a ayudar? ¿No? O sea, no me voy a comprar una moto. Lo mismo en esto, no le ayuden a alguien a quien puede o no ponerles una respuesta mal. En este sentido, obviamente hablando de que podría calificarlos mal por algo que está bien, pero simplemente no leyó. Y hablando, por ejemplo, de justo estas dificultades que pueden haber que no dependen de los aspirantes, también puede haber fallas en el sistema, ¿no? O sea, claro. Mira, hablando con, bueno, mi generación, cuando yo terminé, hablando con los R-, platicábamos en chismes en las guardias, y ahorita se volvió a presentar. Siempre están estos rumores, estas anécdotas, estos mitos de los residentes de que en Guadalajara se cayó el sistema. Y literal fue 1 hora de examen perdido porque las computadoras y la red se les cayó. Entonces, tú ya tienes este rango de posibilidad de cosas que no vas a manejar, o sea, que no está dentro de tu control. Y emocionalmente es un peso. No lo vas a dejar a que alguien le pase. Y entonces te ves en este dilema de, me voy a estresar por algo que no estoy haciendo yo, que no puedo controlar, que no puedo modificar ni mínimo, del que me puedo quejar y le puedo decir al que me está aplicando el examen, es que es tu culpa de que no es que me voy a quejar y no sé qué, pero eso no va a resolver tu examen. O sea, al final tu calificación no se va a modificar por eso. Incluso a mí me pasó en el examen del consejo, ya para titularme como ortopedista, que 2 computadoras a espacios a mí no funcionaron. Y tú dices, o sea, ¿en qué hicieron su examen? Se echaron 1 hora esperando que los movieran a otra computadora, que porque los seguros, que por todo. Entonces son cositas que te van a causar estrés y ansiedad y no los puedes modificar. Y entonces yo les recomiendo algo que sí va a ser un impacto muy grande en su vida profesional, médico residente y cirujano si llegan a hacerlo, o ya en una demanda, es que consigan asesoría.
ahorita que tienen chance, que van a presentar su examen, búsquense unos videos de inteligencia emocional. Y es esta capacidad de poder saber qué herramientas usar en caso de que tengo estrés, en caso de que tengo miedo, en caso de que no puedo resolver algo, cómo puedo pasarlo o cómo puedo manejarlo sin que altere mi capacidad de respuesta. Porque es como si tienes un paciente y está falleciendo y en ese momento te empieza a dar estrés o ansiedad. Obviamente tu razonamiento se modifica, no piensas igual y no piensas con la misma claridad. Entonces en el examen te puede llegar a pasar. Otro ejemplo muy claro, uno de los R1 me dijo, me pusieron una pregunta que simplemente fue, de acuerdo a la siguiente imagen, ¿cuál sería tu diagnóstico? Era una radiografía. Él me dijo, lo más seguro es que era de una fractura. Le dio clic y lo increíble y lo que uno piensa que no debería de pasar, pasa. Cuando le hace clic, en lugar de darte la foto en un aumento, te da la foto esta que te da de error de que el archivo está mal. Y entonces no ves la imagen, no le puedes dar más zoom y no sabes cómo diagnosticarlo. Y dices, o sea, son 3 preguntas que ya fallé, ya no tengo la oportunidad. Voy a quejarme, voy a molestarme, o me paso a otra pregunta y después resuelvo este problema. Y es obviamente algo que, si tú le preguntas y te tomas 20 minutos para decirle al que te lo está aplicando, es que su sistema no funciona, es que este archivo no funciona, son 20 minutos de tu examen, que no te los van a reponer, porque también es gente que no tiene la capacidad no solo eso, sino que es alguien que no tiene la capacidad jerárquica de decir, te repongo esos 20 minutos. Te pueden incluso hasta mentir para quitarte de encima y decirte, no se preocupe doctor, no va a tener valor en su examen. Y en realidad no es cierto, simplemente lo que quieren es que no estés molestándolos o enfocándote en este tema en específico. Y ellos no lo van a resolver porque no son los de sistemas, no son el jefe del cifrón y no sé qué. Entonces simplemente tú estás perdiendo tiempo valioso en tu examen emocionalmente y energía. Y de repente te dijeron, ¿sabe qué, doctor? No hay resolución. Esa pregunta queda así, se acabó. Y tú ya perdiste 20 minutos, estrés emocional, y agrégale que te tienes que volver a sentar y decir, ¿qué pregunta sigue? Una de gineco que no me la sé, y es la de gineco que no me sé, y sigo en esta bola de emociones. Entonces debes de aprender a dejar ir, a fluir, literal. Hippie y estrellas en el mundo, debes de dejarlo fluir. Porque si no te estarías quemando tú solo en algo que no va a fluir. Claro, no va, y entonces no va a fluir. Es súper importante estar consciente de eso, ¿no? Que Claro. van a haber cosas, situaciones que no van a poder controlar, que no van a poderles resolver. Entonces, a la siguiente. Y, por ejemplo, van a haber muchas preguntas que tengan imágenes, ¿no? Sí, muchísimas. Al menos, digamos que la mitad. Entre derma, gineco, alguna de ortopedia. Muchas veces estas preguntas o las imágenes son distractores. No son tan relevantes para la pregunta, pero es algo que saben que puede darte 10% de la orientación. No te va a dar el 100%, pero te lo va a poner ahí para que pienses, tenía algo de cardiopatía, vamos a ver cómo está el corazón. Y puede no ser la respuesta, pero te va a hacer distraerte en este momento. Entonces también, por ejemplo, esta me causó mucha tristeza. Les voy a describir la doctora, ¿no? La doctora es una pediatra, R1 ahorita, que yo creo que para que les quede la imagen es alguien con un TOC alto. Su pregunta estaba mal redactada. Mal redactada con comas y puntos y aparte la respuesta. A, B, C y D. Y decía, estoy a favor. Y la siguiente decía, estoy en contra del manejo quirúrgico. La siguiente decía, estoy a favor del manejo quirúrgico. Y la siguiente respuesta decía, punto y nada más. Entonces, ella se dio cuenta en ese momento lógico y rápido de que alguien había editado mal esa respuesta. Y había faltado la respuesta de abajo y la primera respuesta. Y uno sabe que en teoría, o mejor dicho, si tú eres legalmente e intelectualmente funcional, dices, ¿sabes qué? Esa pregunta se anula. Claro. Pero tú estás en un examen donde no tienes la menor idea de si eso va a pasar. Y ella entró en un estrés emocional donde dijo que se perdió casi una hora porque le causó el hecho de quiero que me digan qué va a pasar, quiero saber qué va a pasar. No lo respondieron. Y yo estoy casi seguro que terminando el examen la pudo haber tenido mal, porque obviamente era un volado, y no ganó nada. Entonces,
siempre va a haber fallas en el sistema. Claro. Y un sistema que está, como todos ustedes ya saben, si ya entraron a la página de y intentaron hacer una inscripción y ya se dieron cuenta que es un sistema malísimo, pues les doy la recomendación de que no crean y no esperen que va a ser un buen sistema cuando estén en su examen. Sí, claro. Entonces no dependan de ellos, no dependan de esa situación, de que crean que los van a responder. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos elementos distractores en el examen, ¿no? Claro. Dentro del enunciado, como ya dijiste, pueden haber doble negación, supongo que hay una forma de redactar medio extraña. También. Entonces, lo que aconsejas es concentrarse en la pregunta, como identificar directamente la pregunta, en la medida de lo posible, las imágenes como que Sí, no como darles que no tanto relevancia, peso, sí. y también como que de ahí ir sacando la respuesta, ¿no? El foco. Entonces, bajo esta estrategia en la que dejarían al final las preguntas que no saben contestar inmediatamente y luego se regresan, si hay de plano preguntas que no tengan idea, sí conviene aventarse ahí adivinar la respuesta. Muy buen punto mencionado, porque mira, esta me la dijo un ortopedista, era uno de ortopedia, que su frustración era, ¿cómo se les ocurre preguntarnos esto? Y otra residente de Gine me dijo otra pregunta y dije, es que tienen razón. O sea, fue una pregunta tan irracional, con tan poco peso médico, que tú te pones a pensar, ¿por qué me están preguntando esto? O sea, ya nada más es querer molestarme y quererme sacarme las casillas. La pregunta era, ¿a cuántos grados centígrados se tiene que lavar una sábana para matar los ácaros? Wow. Yo no le voy a dar esa indicación a la mamá, señora, tiene que hervir el agua para que el tratamiento sea funcional. Epidemiológicamente puede llegar a tener una cierta relevancia, pero en un examen donde tu función es saber si eres un médico general de alto conocimiento y alto valor para entrar a una residencia, o sea, la pregunta está ahí solamente para crear una piedra en tu emoción. Entonces, yo sí les recomiendo que si no lo saben, no se estresen, van a haber preguntas. Está esa y está la de la chinche, no, la pulga, me dijeron, que fue la del año pasado, que le preguntaron cuántos metros en longitudinal brinca una pulga. Entonces, tú lo puedes leer, biológicamente lo puedes leer. ¿Cuál es el impacto en tu tratamiento? Casi ninguno. ¿Cuál es el impacto que va a tener en la de si alguien en la familia tuvo una pulga? Obviamente va a tener la siguiente persona en la familia. Pero la pregunta no era ninguna relevancia para el siguiente caso. O sea, eso no iba a modificar si le dabas tratamiento o no. No iba a modificar si tu diagnóstico estaba bien o no. Simplemente fue una pregunta de dato cultural de alguien que quiso molestarlos y se acabó. Entonces, hay cosas que sí van a tener que dejar ir. Cosas y preguntas raras que van a tener que dejar llevarse. Y es algo que no puedes llevar con tu vida porque vas a salir del examen con más ansiedad de la que presentaste. O te va a tocar la pregunta al inicio del examen y te vas a llevar esa pregunta todo el examen. Y te puede destruir. O la puedes dejar y decir, ¿sabes qué? Ni me la sé, la voy a preguntar, la voy a revisar después, tal vez me están molestando. Y tal vez era como de responderla al final y era como de, puf, no sé, esto, se acabó. Porque si no vas a gastarte mucho. ¿Y ahí recomendabas también hacer unas marcas o algo así? Sí, la recomendación es, puede no ser lo mejor, porque también les recomiendo mucho que hagan un marcaje en la hoja de cuál podría ser. No marcar bien la respuesta, que el círculo oscuro completo, pero al menos darle una opción como una raya suave, un marcaje suave en el papel. Esa es una opción. La otra es, si son muy fáciles para ustedes, o sea, si tienen la capacidad de reorganizarse, es eso, ¿no? O sea, dejar los espacios en blanco. Pero sí para que no tengan esos errores, ¿no? Al menos en responder el examen, eso sí sería lo más importante. Perfecto. Bueno, también quiero aprovechar para invitarlos a que manden sus preguntas. De hecho, aquí tenemos 2. Vamos a pasar más adelante a unos tips más dirigidos hacia qué sería como el contenido. Pues no solo el contenido, sino cómo vas a sobrevivir esto. Porque esto yo creo que lo piensen como si fuera una guardia de un internado. O sea, vas ya preparado, vas listo, emocionalmente vas listo a una guardia, llevas ropa especial, llevas algo de comida, no vas como con la ropa blanca más apretada que tienes. El día de tu guardia vas cómodo, el día de tu guardia llevas la pijama que te gusta, el día de tu guardia llevas comida especial porque sabes que te gusta o te pones de malas, o si te tienes una mala guardia, te gustaría tener un chocolate o algo así. Así es como deberían ir preparados. Esa es su mentalidad para este examen.
¿Por qué? Porque van a estar en un estrés emocional. Entonces no son buenos en ese momento para tomar decisiones. Y la segunda, están en un ámbito, llamémoslo hostil, porque la gente que está ahí no está ahí para ayudarlos, está ahí para conducirlos, que hagan un examen y que se vayan. Y los demás, pues lo queramos ver o no, son nuestra competencia. Entonces debemos de ir con esta mentalidad de sobrevivir, de vivir esta experiencia una sola vez, pasarla y vamos a lo que sigue. Entonces, uno de mis mejores amigos, que ahorita es Alergo Inmuno, me da mucha risa porque él tiende a comer muchos dulces. Y entonces él me platicó que en su examen él llevaba muchos dulces en la bolsa porque le daba ansiedad. Y lo que hizo fue meterlos y durante el examen se los metía a la boca y estaba jugando con ellos. Pero al menos nunca tuvo una necesidad literal de decir, me tengo que parar por comida. Entonces yo les recomiendo que lleven botana, botana pequeña, un sneaker chico, unos cacahuates, una goma o algo por el estilo que los ayude a distraerse un poco, a que les baje el nivel de pensamiento en otra cosa. Aquí el estrés que más me recuerdo mucho un amigo con el que yo hice el examen, que él fumaba. Entonces durante el examen me dijo que todo el tiempo casi se arranca la uña por la sensación de querer ir a salir a fumar. Entonces, porque obviamente es un momento de mucho estrés. Entonces, cuando nos dan el break, yo lo hice con el día completo, entonces cuando nos dan el break a la mitad, que te dan 1 hora para comer, la verdad es que comes rapidísimo porque estás estresado y lo demás te quedas parado y esperando a ver a qué horas te dejan entrar. Él se fumó 4 cigarrillos, yo creo que en menos de 30 o 40 minutos, porque estaba lleno de estrés. Entonces, sí les recomiendo que si fuman, no se lleven tantos cigarrillos porque también les va a dar un golpe de nicotina después del examen o al final del examen. Llévense algo que sea para masticar, llévense unas gomas, un sneaker, un refresco, algo que les dé un kick. Esta Pepsi Kick también es buena. ¿Por qué? Porque el punto es que vas a estar con mucho estrés, vas a tener mucha hambre. Entonces, con ustedes van a tener un break de 20 minutos más o menos. Entonces, sí pueden llevar comida. No la pueden meter directamente. La tienen que dejar en sus lockercitos. En el break pueden ir a sus... Van a su mochila, sacan su comida, comen algo con calma. No se lleven caldos, no se lleven así un guisadazo porque al rato van a estar con el reflujo a la mitad del examen. O ya en una de esas... Y sí han habido historias de los baños explotando por alguien con diarrea, porque sí pasa, alguien vomita, va a pasar. Pues no sean ustedes esa persona. Eso sí se los recomiendo. Perfecto. Y bueno, mencionabas la ropa cómoda, algo Kleenex, pañuelos. Pues fíjate que la ropa están en un lugar horrible. Obviamente son mesas donde están todos pegados. Y los asientos no son cómodos. Es un asiento que es para uso de un día y ellos lo van a guardar, entonces no te van a dar una buena silla. Entonces sí les recomiendo que vayan con algo de ropa con lo que se sientan tranquilos y cómodos y toleren estar. Tenis, no se vayan de corbata, obviamente. Sí, claro. Entonces eso los va a ayudar a que estén más cómodos con su persona. Y más allá, porque también llévense algo donde puedan llevar dulces, o sea, que tengan una buena bolsita que no les estén molestando. La otra es que, por ejemplo, estén muy conscientes del horario en que les toca y el lugar donde les toca. Porque en mi lugar fue en el centro de convenciones de la UNAM. Allí hacía un frío horrible y prendieron los ventiladores por esto de que la aglomeración, ¿no? Imagínate una amiga que iba de blusa. Todo el tiempo estuvo con frío a morir. O sea, de verdad hubo un momento donde nos quedábamos pensando en... Pues esto ya también es como guerra psicológica, ¿no? O sea, te voy a poner un frío para que no te puedas concentrar y solo estés temblando. Entonces, también consideren que llévense una ropa cálida, cómoda. Si va a haber frío, es mejor que te sobre una chamarra a que te falte una chamarra, ¿no? Te la quitas y la dejas en la silla y se acabó. Entonces, sí les recomiendo eso. Les recomiendo que lleven Kleenex, evítense la incomodidad de que sean los que lleguen al baño y ya no hay papel. Tienes chance de pararte en el examen, de ir al baño, de tomar agua, porque ahí van a poner garrafones, eso sí es obligación por ley. Y aprovechenlos, sáquenles la ventaja que puedan. Si llegan en un momento donde hay un tope emocional, un tope intelectual, donde dices, ya respondí las de Gine, ya respondí las de Pedia, ya respondí lo que me sabía, ya saqué las fuertes, las que tengo hechas, y ahorita voy con lo que dejé para después pesado, voy al baño.
me tomo un ratito, Ok. 5 minutitos menos, un ratito por agua, y me vuelvo a sentar y otra vez con calma. El punto es que aprendan a lidiar con ese estrés y a utilizar las herramientas que tienen. Claro. Más allá, porque o sea, no es lo mismo responder a un examen donde estoy sentado cómodo, veo mi computadora, veo todo, a que tengo dos personas cerca de mí, un señor que se está paseando porque cree que estás copiando Y aparte estás... un cubrebocas que van a Y tener que aparte el llevar cubrebocas, ¿no? ahora. Sí, o sea, sí, son medidas de seguridad que todavía no podemos salir de ellas. Entonces, contemplenlo, contemplenlo. Perfecto. Y bueno, respecto a el día anterior, por aquí nos mandaron una pregunta. ¿Qué recomienda? Es más, te la leo. ¿Qué recomienda hacer el día anterior? Bueno, aquí hay dos vertientes muy fuertes. Depende mucho de tu manera de ser. Yo les recomiendo actividad física fuerte si no son ansiosos, porque la actividad física te va a ayudar a que cuando llegue tu momento de descanso, tu desgaste físico sea mayor que tu intelectual y de verdad sueñes. Pero si tienes ansiedad, o sea, literal ansiedad, no como que tengas un poquito de estrés por el examen, sino ya una ansiedad que tú te has dado cuenta que llegas a perpetuar, yo sí te recomiendo que ese día antes, por pura curiosidad, por puro morbo, vayas a una terapia psicológica con un psiquiatra o un psicólogo y le platiques un ratito de tu vida, porque te vas a descansar, vas a distraer tu cerebro, tu motor del cerebro que está hacia el ENAR está sumamente enfocado al 100 y has descuidado ciertas cosas de tu vida. Entonces el hecho de cambiar el canal hace que tu cerebro se relaje en ciertas cosas. Okay. Entonces te va a ayudar mucho. Porque si eso, o sea, al final esto es personalidad. ¿Cómo soy más cómodo respondiendo un examen? Soy más visual, soy más escrito, tiendo a ser más físico, me descanso más en el gimnasio, descanso más hablando con mis amigos. Yo lo que sí les recomiendo por experiencias, por obras y historias de terror, que no salgan de fiestas. Es lo peor que he visto que ha pasado. O sea, sí vi dos vatos crudos así en el examen sentados que no toleraban ya su vida y que sabían que habían cometido el error más grande de su vida, venir crudos. El otro fue el querer, pues lo quieras o no, también como distraerse en una cena en un lugar extraño. Y era el que había persinado el baño, o sea, literal fue el que tenía un problema en el estómago horrible, ¿no? Y nosotros como hombres, pues no decimos mucho, pero es el que ves con el Pepto-Bismol en la mano y dices, fue. Entonces, sí cuídense, o sea, no se arriesguen, no vayan a querer montar a caballo, no vayan a querer hacer camping un día antes o hiking en el cerro de no sé dónde, entonces, con las piernas cansadas y todo eso. No, sean moderados, vayan al gimnasio, la terapia algo tranquilo, o sea, consideren que su día más importante va a ser el día siguiente, tienen que llegar bien físicamente, bien emocionalmente, y hay muchas cosas que uno pudo haber descuidado. Entonces sí les recomiendo que el día antes lo ubiquen para desgastarse emocional y físicamente en otra cosa, que lo saque del enfoque que ya tenía, porque sí es un buen enfoque, pero también es desgastante haberle dedicado más de medio año a esto y solamente haberte enfocado en esto. Emocionalmente vienes muy gastado. Sí, claro. Y bueno, faltan unas semanas, el examen es 27, 28 y 29 de septiembre. Y justo hay otras preguntas que van en torno a esto, ¿no? Este tiempo que falta para el examen, ¿cómo lo deben de aprovechar? ¿Qué tanto estudiar? Hay una, por ejemplo, pregunta que dice, doctor, no paso de 60 en los simuladores del ENDAM. ¿Qué consejo me puede dar? Bueno, fíjate que aquí hay algo muy bonito. En los simuladores del ENARM, con lo que te estás enfrentando son preguntas previas, ¿no? Entonces, todos estos temas significa que ya los leíste, ya estuviste en el tema, ya los repasaste y tienes el conocimiento. Los simuladores lo que están haciendo es que te están enfrentando al problema de cómo me lo están preguntando y qué opciones me están dando para responder. No es lo mismo que una persona te pregunte, ya sé, el mejor ejemplo es la consulta. Cuando tú tienes un paciente y tú le preguntas al paciente que viene porque se cayó, señora, ¿qué le pasó? La persona no entendió tu pregunta y te va a decir, estoy fracturado. Y tú dices, no, yo me refería a cómo se lastimó. Pues me caí. Y tú dices, o sea, sí le pregunté eso, pero lo que yo quiero saber es si va en moto, bajando las escaleras, qué horario fue.
Entonces, ese problema que ustedes van a enfrentarse con los casos clínicos es cómo está formulada la pregunta y cómo están respondiendo ustedes la pregunta. Entonces, muchas veces el hecho de que no subas ese puntaje va directamente con eso, porque las preguntas las están formulando de una manera tal vez no tan distinta como tú lo estás entendiendo, pero sí muy distinta como están las respuestas presentadas. Entonces, a veces vas a tenerte que enfrentar a ¿cómo acomodo esta respuesta? ¿Cuál de estas respuestas es la más cercana a la pregunta que me están haciendo? Tienes la bronca que te decía, ¿no? De las dobles negaciones, de las afirmaciones, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes respuestas es una afirmación conforme a la patología, ¿no? Y la verdad es que son respuestas que son muy demandantes, ¿no? La de pon tu lupus. El corticosteroide es el tratamiento de elección para el lupus. Y también te ponen los signos dermatocutáneos, patognomónicos, son tal. Pues tienes dos respuestas posibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que vas a escoger? Ya emocionalmente tienes este problema en ti, entonces muchas veces es la que más impacto tenga. Tú sabes que en lupus hay criterios, entonces puede ser el criterio, de los criterios más importantes son los laboratorios. Pues aunque el de la piel tiene respuesta y es favorable, no es tan importante como los demás criterios. Entonces, en teoría, aunque estaba bien, no es la respuesta más importante. La respuesta más importante es el corticosteroide, que es el único tratamiento de lupus. Entonces, ese es el problema con estas preguntas, ¿no? Están diseñadas a que vas a tener mínimo una segunda oportunidad, o sea, una segunda respuesta que puede ser correcta, pero como está formulada la pregunta, es como te van a estar buscando atorar. Por ejemplo, hay como jerarquías dentro de las propias respuestas y también entiendo que se basan, ¿no?, en las guías de práctica o entonces, qué tan actualizado está. Estás también peleando contra ese tipo de cosas. Luego, yo te recomendaría, por ejemplo, yéndonos al problema que nos dijo la doctora, que muchas veces tu estrés por responder las cosas hace que te equivoques al responderlas. Digamos que llenas tu fila de A, B y C y el círculo que tú quieres llenar es el B, pero por responderlo rápido no te diste cuenta que llenaste un error de círculo. Y eso llega a pasar muchas veces. Si pasa en clics, o sea, se los voy a poner el ejemplo, me burlo mucho de un amigo que está en Tinder y de repente se le va a la derecha en alguien que no quería, nomás por estar ahí. Imagínate cómo estás tú, que estás estresado, estás de malas, haces un mal día, o sea, te va a pasar, o sea, te puedes equivocar en esas respuestas. Entonces, sí es muchos factores emocionales en los que estamos lidiando, entonces puede llegar a pasar. Yo le recomiendo que haga un double check antes de terminar a sus exámenes, que busque más o menos las preguntas con las que más se tardó, o sea, más pensó, las ponga al final, obviamente, como lo decían, porque esas son las que van a hacer que tu examen se complique, que tu examen se ponga más difícil para ti. No porque el examen era difícil, sino porque emocionalmente ya te causó esto. Entiendo que les quitan también los relojes, los celulares, todo eso, ¿no? Sí, bueno, lo dejan en su locker. Ya van a tener un locker asignado. Entonces, este es como otro factor que también emocionalmente te va a pasar, que es como, o sea, no me vengo a robar nada. Claro. Yo sí estudié, vengo a presentar un examen. Pero pues desafortunadamente pues todos pagamos, ¿no? Han habido historias de que han metido desde cámaras estas espías mini hasta grabadoras, ¿no? Con auriculares les están dando las respuestas. Entonces han habido muchísimas historias que han llegado al grado de que los sinodales van a pasar, hay quienes dicen que ya te están grabando audio, entonces tengan mucha precaución, intenten ir lo más ligero, sin aretes, sin relojes si quieren, nomás lo que les quite el estrés, ¿no? Por ejemplo, o sea, tienes que tener la noción de cuánto tiempo llevas, les ponen ahí, les van avisando cuánto tiempo les falta, como sobre todo esto para saltarte las preguntas que no tengas tan frescas y luego regresar, o sea, administrar el tiempo. Exactamente, sí pasa, pero es muy difícil tener esta capacidad de tener el control de todo, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que hagan dos cosas. Enfoquen regularmente, casi en todos los ENAR, se ponen un reloj grande. Eso es una. Dos, los aplicadores van a estarles mencionando cuando ya se acerquen al final del segmento.
Entonces ese es un poco de alivio. El problema es que te avisa muy al final, entonces estás en una situación de estrés donde te van a decir 1 hora queda para que termine, ¿no? Entonces yo les recomiendo que más o menos entren en una situación donde mi comodidad de ya respondí más de la mitad, sí sea a la mitad del horario con un cachito más. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas a que tienes que responder, ¿qué quedamos? ¿180? 280. No, 280. Pues tienes que responder 140 en el primero y tú en la mitad del tiempo no has respondido las que te tocaban, ¿qué quedamos? 140. O sea, no has respondido las 140 a la mitad. Ya te estresaste por algo así. O sea, te va a poner problemas cuando empieces con la 141 la próxima vez. Claro. Porque vas a sentir que no vas a acabar. Entonces, si estás en la 75 y ya llevaste un poquito más de la mitad de tu primer bloque, entonces vas con muy buen tiempo, tienes chance de aflojar un poquito el estrés. Y también a la inversa, ¿no? O sea, si sientes que vas muy lento, vas más allá de la mitad, empieza a enfocar en, ok, me estoy tardando mucho en esta es de opción múltiple, esta es de la imagen, bla, 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 bríncatela, pum, bríncatela. Porque va a llegar un momento donde, y se los recomiendo, o sea, va a llegar un momento donde, como decimos de las preguntas raras, no te vas a saber algo. O sea, puede ser un tema que sí leíste, pero hicieron la pregunta tan rebuscada, tan difícil, que te van a poner, ¿cuántos gramos de calcio hay en cada segmento de una tomografía para una densidad ósea? Y dices, dude, o sea, esto está súper difícil, la que sigue. Entonces son esos tipos de cosas que te van a ayudar al final para que tú tengas una administración de tu tiempo mejor y más eficiente. Perfecto. ¿Te parece que tomemos un breve receso? Sí. Y nos han llegado más preguntas, ahorita las vamos a retomar. Y bueno, aprovechar para que también piensen sus preguntas y nos manden más aprovechando que tenemos al doctor. Les damos un pequeño receso.
Listo, pues continuamos con esta pequeña charla, súper, me parece rica y hay que aprovechar la experiencia del doctor. Bueno, nos quedamos con unas dos preguntitas ahí pendientes. Estábamos hablando también sobre este tiempo, ¿no? Que falta, cómo lo pueden aprovechar, qué les conviene estudiar, fortalecer las áreas en las que crean que les falta. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿es cierto que debería darle más peso a ginecología y pediatría? ¿Preguntan más eso en el examen? Desafortunadamente sí. Ahorita se ha modificado, como les decíamos, pero a pesar de que se ha modificado y con lo que hemos estado preguntando y haciendo consenso, sigue siendo más importante ginecología. Yo le pondría de tu 100%, 50% va a ser ginecología. Ahora que no te van a preguntar solamente ginecología en estas preguntas, van a ser preguntas incómodas, van a buscar que sepas expresarte de epidemiología, sepas responder una urgencia, sepas responder cosas similares o cercanas a embarazos, embriología. Entonces sí hay que dedicarle un poquito de tiempo más a lo que es ginecología. Incluso yo creo que de las cosas que más te van a preguntar, y aunque lo hagas en días distintos, y es algo que a todos nos pasa, y lo deberías de saber como médico general, porque en todos los hospitales es lo más importante, pues es el cuidado del binomio. Cuando te preguntan, siempre va a ser dirigido al embarazo, a los riesgos de los sangrados de los trimestres de embarazo, y cuándo se hacen las urgencias, cuándo es un peligro ese embarazo. Entonces sí, desafortunadamente sí. En segundo lugar viene pediatría y fíjate que es muy difícil estar con pediatría porque estamos hablando de que están queriéndote preguntar una especialidad por enfermedad, pero también te van a preguntar por cosas de salud. ¿Cuándo un niño es normal? ¿Cuándo un niño es sano? ¿Qué crecimiento tiene? ¿Por qué? Porque también son cosillas que vienen reglamentadas de que como médico general debes de saberlo. Debes de saber cuando este niño no está creciendo bien, no está teniendo un desarrollo, ¿cómo se llama? Se cede el desarrollo, o sea, que tuvo un retraso psicomotor y todo eso. De siguientes lugares, más o menos lo que van a hacer es jugar con su mente en urgencias y poner urgencias como pediátricas con quirúrgicas, ¿no? El típico apéndice que te van a decir que es una urgencia, cuando lo tratas, cuando lo debes de operar, cómo se diagnostica, hasta urgencias como sangrados que te van a decir una embarazada que tiene un sangrado, que tuvo un accidente, bla, bla, bla. Van a hacer que te distraigas entre el choque hemorrágico, entre la lesión de la pelvis, entre el sangrado por el cómo cuidas al embarazo. Entonces, sí deben de tener esta sensación de que hay que dedicarse un poquito más a ciertos temas que son un poquito más relevantes. Yo sé que después de esto tal vez ya no nos quieran volver a ver, pero sí es importante, ¿no? Ahí sí. Por último, yo creo que los últimos temas que deberían estar revisando son cosas ya un poquito incómodas, pero al final epidemiología te van a preguntar alguna que otra. Me comentaron que hubieron pregunta de COVID como de tratamiento de esteroides, pero pues fue muy vago, ¿no? También él dijo, ni la supe, la vi, la contesté al azar y me seguí, porque pues al final fue una, ¿no? Claro. No tanto impacto en el examen. Luego lo que me comentas, creo que son de las cosas más difíciles de hacer. Cuando ya estás cercano al examen, eso es lo más difícil. ¿Cómo vas a manejar tu vida cuando ya viene un momento tan relevante? Entonces, las cosas que hemos visto, ahorita que estamos haciendo el curso, y las cosas que hemos preguntado, es que no vale la pena que intentes revisar tus notas todas, leer todos tus apuntes completamente. La recomendación que yo les daría, que viene desde un modo de buscar su crecimiento, es que ahora utilicen todo lo que leyeron, todo lo que escribieron, todos los resúmenes, y lo intenten pasar a un mapa conceptual de estos de imágenes, porque ya no están intentando repasar las cosas como de leer, buscar otra bibliografía, repasarlo y leerlo todo hasta que me lo memorice, sino ya es utilizar su memoria, su manera de visualizar las respuestas, cómo voy a organizar esto, cómo voy a tener en mi pensamiento esto, qué imagen me voy a llevar yo del tratamiento, de las cosas diagnósticas, de las imágenes patognomónicas en algunas enfermedades, porque sí van a haber esas preguntas molestas que van a llegar a presentarse
no queda de otra, de aprendértelas ahorita. Entonces sí les recomiendo que no se estresen en volver a repetir todo. Voy a sacar mi libro otra vez, voy a sacar mis apuntes otra vez, tengo una semana, alcanzo a leer todo otra vez, porque sí les va a causar más estrés emocional el hecho de que no logren abarcarlo todo otra vez, a que es mejor que se enfoquen en ciertos temas, ¿no? Gineco, ya hagan un buen mapa de gineco, luego el de pedia, luego el de cirugía general, luego el de interna, porque son los que más les van a preguntar. O sea, ahí sí es definitivo que van a ser las piedras angulares de su examen. Como les decíamos, aunque se modificó el examen y hay ahorita mucho de salud pública, les están metiendo preguntas que son, pues al final uno las considera no tan relevantes, lo que decíamos de las sábanas, lavado de manos, hubo una por ahí de periodicidad de antibióticos, entonces son cosillas que te van a estar preguntando, pero no van a tener el mismo impacto que te den un caso seriado de gineco. Entonces, sí, ahí sí les recomiendo que se enfoquen otra vez, que lo valoren, que le den un poquito más de peso y también viendo cuál es tu debilidad. O sea, si eres muy bueno en gine, ya tienes resuelto eso, pero eres malísimo en otra cosa, enfócate también ahí, ¿no? Para que valores cómo vas a dirigirlo. Cosas que, por ejemplo, ya para terminar esto, van a ver y les va a pasar. O sea, un día llegan y están de malas, de entre semana empiezan a pensar en que se les está acabando la semana, se les está acabando el tiempo y ya no sabes cómo resolverte. Sí, organícense al menos esta semana. Ver un día a un amigo, salir a comer con mis papás, agradecerle a los que me ayudaron, para que te distraigas y salgas del ritmo, porque ya no puedes estar estudiando igual hasta el último día. Y menos querer hacer esto del mega super repaso estresante 2 días antes, ¿no? Porque solamente te vas a dar cuenta de que esto no me lo memoricé, me lo tengo que memorizar. En 3 días te estresas más. Claro, o sea, y está muy bien, ¿no? Que sería como una especie de mapa conceptual o de resumen ahí como diagrama, un diagrama, sí, como un diagrama que te ayude flujo, a fortalecer los temas que tienes como ahí un poco débiles. Exacto. Y repasar. Tiene que ser un repaso rápido, ¿no? Más fluido, ¿no? Es o sea, buscar como tus puntos claves. Ya no quedarte esperando, o sea, como leyendo la paja de todo lo que apuntaste, claro, ¿no? Ya buscar datos específicos. Por ejemplo, lo que siempre nos decían los de ginecología, ¿no? Seguramente van a venir 3 temas obligatorios, ¿no? Lo que les decía de labor de las amenazas de parto término o sangrados trimestrales, lo de preeclampsia y lo de diabetes gestacional. Y lo ves, yo soy de otra especialidad y sigo viendo como todos están sufriendo por eso mismo, porque es algo muy común, entonces obviamente se los van a preguntar. Entonces, la idea del tratamiento de una diabetes gestacional es un tratamiento muy complejo y que te van a dar los puntos específicos dependiendo del trimestre en el que estás, dependiendo de la evolución que tienes, qué le vas a poner, ¿no? ¿Qué tipo de diagnóstico, qué tipo de test vas a usar para diagnosticarlo? La curva de tolerancia, por qué y cuánto. Entonces, si tú logras hacer en un mapa conceptual estos como pasos para poder llegar hacia cuál diagnóstico voy a utilizar de acuerdo a la enfermedad que tiene, cuando intentas regresar a ese conocimiento es muchísimo más fácil en un flujo mental que considerar dónde lo anoté, o sea, en qué esquina de mi hoja estaba, bajo qué segmento lo puse, a que digas, lo puse de color, no sé, yo pongo diagnósticos, los coloreo de naranja. Entonces, ¿en qué lugar de mi mapa estaba? Yo hice un cuadro, ¿no? Siempre diagnósticos los ponía inferior izquierdo. ¿Y qué puse esta vez? Pues para recordar curva de tolerancia le puse la imagen de Sugar Rush porque se te sube el azúcar, ¿no? O sea, que ustedes tengan ese tipo de juegos mentales como las imágenes de los memes, ¿no? Que puedes utilizar para recordar algo muy rápido. Entonces, son situaciones que vas a tener una semana. Obviamente no vas a hacer un mapa conceptual increíble para publicar, pero el punto es que tú lo entiendas, tú lo puedas valorar y puedas llegar a ese idea, a ese carril de ideas muy rápido, más rápido de lo que llegarías a tus apuntes, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí sí les recomiendo. Esta semana no se estresen por repetir todo. Muy difícil que lo logren. Abarcar mucho, ¿no? Sí. Abarcar mucho. Y estar, por ejemplo, ejercitándose, respondiendo simuladores, buscando, no sé, preguntas de exámenes previos. ¿Qué tanto lo recomiendas? Bueno, yo sí les recomiendo que lo hagan,
pero que no se casen con el resultado como hablamos hace ratito. Porque estamos hablando de que lo que tienen que practicar ya en estas etapas del examen, ya más bien es su habilidad para resolverlo. Yo les recomendaría más que busquen estos exámenes o guías de exámenes viejos que están publicados y que por ahí andan flotando en la red. Que vienen los bancos de preguntas y te ponen la pregunta medio mal hecha, medio bien hecha, medio algunas imágenes y las respuestas que vienen abajo para que vean más o menos cómo redactan las preguntas. Y se den cuenta que muchas veces las preguntas están redactadas mal conforme al párrafo, pero la respuesta sí la encuentra. Entonces a veces uno se casa con el párrafo y es que no puedo resolver esta pregunta porque no viene en el párrafo, porque no es relacionada. Entonces sí les ayudaría un poquito a abrir su mente en el hecho de que pues, está respondiendo algo que lo hicieron entre 18 personas. Y es el ejemplo que daba, o sea, yo redacto esta pregunta. Yo como ortopedista la escribo y con mis faltas de ortografía y con mis defectos y perspectivas la escribo. Y la mando a la revisión que hacen en el ENARM. El CIFREM lo que hace es, son como 10 especialistas de ortopedia. La redacto yo, se la mando al siguiente. Él la vuelve a ver y dice, sí la acepto, pero le cambio el acento o le cambio la coma porque yo la entiendo así. Y el siguiente la vuelve a revisar y la vuelve a revisar el siguiente. Y si esto se vuelve un chismógrafo y al final tú estás teniendo una pregunta que ya no sabes si la estructura se conservó desde el inicio hasta la que te llegó a tener el examen. Claro. Entonces tienes que estar en este momento en decir, Dios mío, o sea, no estoy entendiendo. Y te pierdes. Entonces, bueno, sí es justo lo que dices, ¿no? Usar los simuladores para darse una idea de cómo redactan, qué tipo, pues, cómo termina pasando esta especie de chismógrafo de que metieron 3 doctores la mano en una pregunta, ¿no? Igual aprovecho para recordarles que tenemos el simulador en la página, ahí pueden practicar muchísimo, hay un banco de preguntas muy vasto. Y bueno, también muchas veces nos han preguntado si repiten las preguntas en nuevos exámenes, o sea, de exámenes anteriores vuelven a aparecer preguntas, ¿sabes algo de eso? Hay muchos chismes, o sea, seguro pues hubiera tenido que haber hecho varios exámenes así como para tenerlas anotadas, pero fíjate, les voy a platicar las historias que nos han dicho, la mía y la de algunos compañeros. Lo que va a pasar es esto, van a tener varios días y el primer día yo voy a tener sangrado uterino con un aborto de primer trimestre en proceso. Y ese va a ser 2 casos similares con una respuesta similar. El siguiente día, cuando fueron días separados, me dijeron que hubo una amenaza de aborto, pero les pusieron segundo trimestre. Entonces, sí cambia mucho el diagnóstico, cambia mucho el tratamiento, pero a todos les vinieron esas. Cuando yo paso el examen y hablo con mis RMs y les empiezo a preguntar cómo que les vinieron, uno de ellos me describe el caso que me vino a mí. Pero en mi caso no venían imágenes, en el de él sí. Entonces viene este problema de que uno dice, bueno, entonces si es el mismo examen, si es la misma pregunta, pero si alguien le metió mano y la volvió a modificar. Sí. Y no sabes, ¿qué es lo que digo? No sabes si ahora la arruinaron, la redactaron mal, la modificaron. Entonces son estas cosillas que sí ha habido varias veces que se comenta que al menos 1 o 2 preguntas han reaparecido por ahí. Porque estamos hablando que ya yo creo que para estas fechas el banco de preguntas, millar de preguntas ya tienen hechas, bien o mal redactadas, bien o mal revisadas. Sí puede llegarte a tocar que en tu día se repita. Y ahorita que estamos hablando del módulo de cómo se está haciendo, pues estamos hablando que como primaria, ¿no? Turno de la mañana contra el turno de la tarde, contra los otros días del examen. Entonces los bloques, las preguntas son más bloques, o sea, son más personas para menos días. Entonces estás más seguro de que va a ser más diferencia entre exámenes el que tú tengas contra el de la tarde. Porque justamente es lo que buscan, o sea, que no haya manera de que repitan o que se pasen las respuestas, pero eso también crea la posibilidad de que haya preguntas de otros exámenes previos que estén teniendo que retomar, porque no van a sacarse en un año a hacer, no sé, 450 preguntas de puro ginecología, de puro sangrado para todos los sustentadores del examen. Entonces sí va a poder pasar. La otra
que es algo que yo creo que es lo que más les va a pasar a ustedes, que son como la de la chinche y como las preguntas. Siempre el trauma, siempre la pregunta que fue horrible es la que más te vas a acordar, es la que más se va a repetir y que todos los años alguien va a decirte, también me tocó. Sí va a pasar. Entonces, desde las imágenes han habido, por ejemplo, la que casi siempre ponen es la de el hematoma cuando fue una lesión por contusión en el abdomen. Te ponen un hematoma ahí volando y es como de, nomás me la pusieron para distraerme porque no tenía nada que ver. Nada que ver con Y esas me dijeron que se repitió, entonces sí son como cosillas que puede llegar a pasar, pero yo creo que no vale la pena que se estresen por eso, porque literal han habido situaciones donde me dijeron, el primer día fue ginecología con sangrados, amenazas de aborto, y el segundo día casi todo fue pura preeclampsia, y el cuarto día fue casi pura diabetes gestacional. O, por ejemplo, en mi caso vinieron de pediatría muchas preguntas de exámenes de enfermedades exantemáticas, pero en el del día siguiente que presentó a mi mejor amiga, urgencióloga ahorita, ella me dijo que no le vinieron enfermedades exantemáticas, pero que le vino mucho de crecimiento y desarrollo. Entonces era de, ¿qué Denver tiene? No puede hacer esto con los cubos, no puede hacer esto. Y entonces es cuando dices, bueno, bendito sea el Señor, a mí no me tocó eso, yo no lo leí. Entonces sí vas a tener esta precariedad de que son tantas preguntas que no te va a llegar a tocar la misma. Sí, un poco de suerte también, a ver qué bloque te tocó, ¿no? Y la idea es estar preparado en abarcar lo más que se pueda en todo este tiempo. Como, justamente eso es lo más gracioso. Siéndoles muy sincero, yo llegué a tener contacto gracias a que un amigo trabaja en la SEP como periodista y nos llegó a decir que cuando habían reuniones de la ENAR sacaban a todo el mundo, ¿no? O sea, solo se quedaban los directores de Semarnat, los de Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, y la mentalidad es, este es un examen para saber quién sí es médico general. ¿Qué es un médico general? El que sabe todo de medicina. Aunque sea una repasada de todos, pero es el que más sabe de medicina, ¿no? Entonces, es el que se supone que se merece un lugar en especialidades. Entonces, si tú te pones a pensar, cada examen o cada bloque no tiene por qué ser igual, porque no a todos los médicos generales van a tocar los mismos pacientes. Un día te puede tocar puros embarazos en tu consulta cuando estás contratado en el IMSS o en el ISSSTE, o un día te puede tocar puros traumáticos o un pediátrico. Entonces, teóricamente tú debes de tener todas esas habilidades para poder resolver esto. Esa es la mentalidad del ENAR. Digo, hoy en día ya te estás poniendo a pensar en que te preguntan cosas que no tienen nada que ver, pero en teoría ese era el alma del por qué se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, claro, este filtro que desafortunadamente todos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la recomendación es esa. No se estresen por tener la aguja del pajar de el gen de inmunología de enfermedad por lupus, o saber cuál es la lesión renal por la glomerulonefritis, qué tantos nanómetros se altera el glomérulo. No se estresen por cosas así. Lean bien las cosas, diagnostiquen bien primero, aprendan a tener el criterio entre cuándo diagnostico, cuándo tengo criterios, cuándo doy tratamiento y cuándo literal solamente referirlo, ¿no? Entonces, este examen para eso está hecho. Pues es también una lucha contra el estrés, ¿no? En general. Fíjate que muchos de con los que hemos platicado y platicas después de ganar y ya estás echando chisme más que hacer una retroalimentación. Muchos de ellos me dicen que era más bien el estrés de las preguntas, el estrés del examen, lo que los hizo sacarse de casillas y no saber responder. Y desafortunadamente, una vez que pasa uno el examen, se da cuenta de que lo que sigue también es mucho estrés. Selección de plazas es otro tipo de estrés, perdón. Porque ahora es pelearte contra la página para que puedas seleccionar tu especialidad y después es pelearte por ir a presentar tus papeles, hacer tu entrevista o presentarte en el IMSS y ver qué lugar te toca. Y luego es ir a ver si te aceptan o ir a ver si hay más gente. Entonces, cada cosa es un estrés diferente. Entonces, ahorita está en muy buena fecha para poder tomar una retroalimentación rápida y emocionalmente estabilizada.
Sí. Porque si tú lo haces como lo que decimos, de leer todo otra vez, te va a sacar de casillas, porque no vas a poder abarcar todo, ¿no? Y también confiar, ¿no? O sea, ya acabaron la carrera, saben muchísimo, ya todo el esfuerzo que han hecho, pues tiene su valor, ¿no? En sí mismos, confiar mucho en ustedes, tener una mentalidad también positiva, ¿no? Me imagino que es muy fácil que el estrés se meta y sea como de ya no sé, como que querer tirar, no sé si la toalla. Sí, ya te sí, estás rindiendo porque crees que ya no sabes nada. Ajá. Y muchas veces sí lo sabes, pero la pregunta está muy difícil de responder porque ya te está rebuscando las cosas, ¿no? Entonces, sí es confiar, mucho es confiar en ti. Otra es que también contemplen el hecho de que esto no es tu vida, o sea, el examen no es tu vida y no te define si sacaste tal porcentaje o no. Simplemente acuérdense de que este puntaje que sacaste fue un momento en el tiempo y espacio de preguntas que no se van a repetir, que nadie más va a volver a sacar, que nadie más va a volver a tener las mismas preguntas en la misma situación. Entonces, no se estresen por eso, por comparar, estrésense por cosas como de cómo está mi familia, ¿no? O sea, cómo voy a vivir el día de mañana, qué voy a comer. Ahorita tómenlo con más calma. Ya hicieron muchísimo por tomar un curso. Eso la verdad es que es un paso muy fuerte. Refuerzan muchos. Y yo creo que una de las cosas que también platicábamos es que muchos de los que presentaron cursos o tomaron cursos para el ENAR se dieron cuenta que durante su formación de médicos en la universidad se quedaron muchos muy cortos. Porque hay temas de ginecología que no alcanzaron a ver como los están viendo para el examen. Y en el examen no te dieron chance de presentar extraordinario, ¿no? Entonces te dijeron hasta aquí, se acabó y pasaste, no. Entonces alcanzas a tener esa perspectiva de que tal vez tu universidad no te dio todas las herramientas, pero te dio un poco de bases, entonces confía en eso, ¿no? Claro, sí. Y también las herramientas para uno mismo, fortalecer las áreas, buscar todo eso. Sí. Perfecto. Bueno, pues estamos a unos minutos de concluir esta excelente charla. ¿Hay algún tip o algún otro tip que quieras dar sobre, contar algo de los medicamentos? Creo que eso es algo que sí deben de tener considerado como focos rojos de las cosas que yo les recomiendo que consideren muy relevantes, porque se ha comentado, como te decía, entre chismes y todo, que han habido quienes abandonan el examen por migraña, por crisis asmáticas, porque fue tanto su estrés en ese momento, hasta por lo que te decíamos de la diarrea, ¿no? Que son eventos sumamente extraños y que tal vez no tenías meses sin que te pasara, pero sí más vale que tú te vayas preparado, que tú lleves un medicamento a que en ese momento de tu vida, ese parteaguas para ti, te encuentres débil, ¿no? O sea, te encuentres comprometido para poder dar tu mejor ejemplo. Un amigo mío, que yo creo que es el ejemplo más claro, con déficit de atención y hiperactividad, presentó el examen y lo reprobó, y la siguiente vez que lo volvió a presentar, llevó sus medicamentos, se organizó, volvió a tomar toda su terapia, todo esto, y hizo lo más posible, llegando a los extremos, para ese momento llegar bien medicado, bien atendido, sin estrés, porque obviamente que esto te va a sacar de tus casillas, ¿no? Entonces, hay hasta, por ejemplo, obviamente como esta amiga, retomo el tema de mi amiga, en el momento del examen estaba más o menos entre los primeros momentos de los cólicos, entonces estaba pasando un momento muy emocional, estresante, pero ya se había llevado preparada, o sea, ya llevaba estas bolsitas que son de calor que se pegan en la piel, estaba lista con medicamento, entonces más o menos váyanse preparados con la idea de que todo puede salir mal. Lleven medicamento para estar listo por cualquier cosa, a prevenirse, a estar sufriendo en algo que pudieran prevenir, ¿no? Evitar, Mejor. sí, de alguna forma. Y al final son como la mejor forma de poder manejar las cosas que vayan surgiendo, ¿no? Exacto. No prever. ¿Algún otro tip, algún mensaje para los aspirantes? Yo creo que algo que sí les recomiendo y que lo platicábamos como algo muy triste, que uno comete el error de que este examen lo tomamos nosotros personal, pero es algo que va a modificar toda tu vida, ¿no? Entonces sí les recomiendo que se tomen en esta semana un tiempo para sentarse y hablar con su persona. Mi mejor amigo, mi padre, mi padrastro, mis hermanos, mi cuidador, mi esposa, mi pareja.
que les comenten, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tal vez lo has visto, tal vez lo has visto emocional, tal vez lo has visto de malas, porque todos nos volvemos la peor persona, como serían como las brightzillas, te vuelves eso pero en el nada, o sea, ansioso, agresivo, te pones de malas si no te dejan leer, si no te dejan terminar un tema, que si te interrumpen, que si hay una fiesta y tú no quieres ir porque quieres estudiar, te vuelves completamente agresivo a estas cosas. Entonces, dedíquenle un ratito para hablar con ellos por dos razones. La primera es, en el mejor de los casos, en nuestro escenario que queremos brindarles, ya lo pasé, pues tengo que preparar a la gente para la siguiente etapa de lo que sigue es que mi vida se va a modificar. Voy a ser una persona completamente aislada y completamente absorbida por esta residencia. Para explicarles esto, ¿no? Explicarles que no es nada más un solo examen, porque mucha gente que lo ve desde fuera no entiende el impacto que va a tener en tu vida, tanto emocional de haberlo pasado a no pasarlo. Entonces, para que tú les des la oportunidad de que entiendan que si no lo pasas, no te molesten, no se acerquen tanto en el hecho de decir de va a haber un mañana, que tú tranquilo, porque emocionalmente también pesa, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, también que les expliques que pues va a llegar un momento de depresión, va a llegar un momento de agresión, va a llegar un momento donde ya lo pasaste, donde lo asimilaste, ya entendiste la pérdida y te estás retomando. Y también en el hecho de que ya pasaste, entraste al examen, ahora te toca seleccionar las plazas. Vas a entrar en un momento de más ansiedad porque tienes que pelearte con el sistema de selección de especialidad que ahorita es, yo creo que la página más horrible, peor hecha en todo el mundo para poder hacer un trámite. Entonces, explicarle a tus papás que también ese proceso va a ser desgastante, y que no absorbente. quedó liberado ya. Exactamente, ¿no? Sí, sí, no es como de ya pasé la colina, ya todo es de bajada. No, 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 no. Al contrario, ¿no? Vienen etapas de procesos muy estresantes, muy emocionalmente demandantes. Pases o no pases, ¿no? Las claro, dos son sí. completamente el mismo demanda emocional. Entonces, sí les recomiendo que hablen. Se los recomiendo que se lo expliquen con quien esté conviviendo, que los puedan apoyar, porque también es alguien a quien le tienes que decir, ¿sabes qué? Necesito que estas fechas que ya pasó el examen, me eches la mano en tener una compulista, tener internet listo, o que me voy a ir de viaje a descansar, o algo por el estilo. Y los siguientes periodos hay que buscar a dónde mudarme, hay que buscar a dónde voy a estar. Entonces, mínimo que ellos tengan esa idea, ese consenso emocional contigo de que saben que va a llegar un momento de que no era la calma después de la tormenta, ¿no? Todavía sigue otra tormenta más allá. Entonces, sí les recomiendo que le dediquen al menos un día a esta gente. Más porque, pues, puede que lleguen a tomarse el tiempo y después de esto, de la residencia, se desapeguen muchísimo de esta gente. Entonces, los dejas de ver, nada más los ves cuando te vas a dormir. En mi caso, yo me fui a otra sede, entonces yo rentaba solo, entonces te desapegas por completo de ellos, ¿no? Entonces, sí les conviene, más si son pareja casados o viviendo ya con ellos que se juntaron, porque pues, va a tener un impacto muy fuerte en sus vidas. Y también para que lo consideren, porque económicamente va a ser una modificación muy grande. Yo creo que de estas cosillas, lo más importante es que también lo aprendan a festejar. El que les comento de que tenía déficit de atención, entró a la residencia, no le gustó, se dio de baja y estudió una maestría en administración. Y ahora festeja lo que le pasó, ¿no? Sí, está a gusto. No es un residente, no es un especialista, pero está festejando por así decirlo, su derrota en la especialidad. Claro. Tengo una amiga que desistió de los exámenes, lo presentó creo que 4 veces y ya decidió no volver a presentarlos. Y ahorita está trabajando para una empresa de seguros y festeja su vida, ¿no? Ahora. Lo mismo ustedes, ¿no? Lo pasen o no lo pasen, festejen esto, ¿no? Con sus familiares y con sus... Porque tienen que aprender a dejar ir a hacer tu parteaguas emocional, ¿no? Cerrar este ciclo de lo que les pasó. Porque deben de aprender que lo que sigue, ya sea volver a hacerlo, que esperemos no, en la residencia, deben de entrar con esta mentalidad de que ya es un siguiente pasito. Claro. Y pues ahora sí, como todos, no podemos depositar todo nuestro mundo en una sola cosa, ¿no? O sea, hay varios elementos y como dices, festejar y también reconocer, me parece, el esfuerzo que cada quien ha hecho, que es grandísimo. Que hicieron, ¿no? La dedicación que le pusieron a todo esto. Perfecto, pues muchas gracias, doctor.
No, Oscar, pues Víctor. gracias a ustedes, chicos, Y y muchas esperamos felicidades. tenerte igual pronto por acá en alguna otra plática, tal vez posterior al ENARM, para que también nos cuentes cómo son todas esas experiencias después del ENARM. Fíjate que sería bueno hacer una plática y si los invito a que si pasamos a hacer el siguiente paso, pues hagamos una de cómo va a ser lo de la selección de plazas, porque es algo que También. van a tener que sufrir, pero lo van a amar después. Se los Perfecto. aseguro. Pues muchísimas gracias nuevamente. Les invitamos mucho a la masterclass de mañana. Va a estar la doctora Berenice López con unos temas súper interesantes como derrame pleural, hipertensión pulmonar, soy mala con los términos, tromboembolia pulmonar. Y va a estar súper interesante. Igual están todos súper invitados. Igual a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y bueno, sigan mandando sus preguntas. Nosotros seguimos teniendo contacto con los doctores para que nos ayudan a darles respuesta. Esto sería todo. Muy buenas noches y Buenas mucha noches. suerte.